Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren absolutamente espectaculares el día de hoy. Tenemos en nuestras manos una noticia que francamente nos ha dejado a todos en la redacción con la mandíbula desencajada, y estoy completamente seguro de que a ustedes les sucederá lo mismo. Hoy nos adentraremos en el análisis exhaustivo de una bomba noticiosa que ha sacudido los cimientos del entretenimiento global el pasado 4 de enero de 2026, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en sus memorias: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que estoy a punto de compartir con ustedes es de una magnitud tal que ha provocado un auténtico seísmo en el universo del espectáculo. Si ustedes son fervientes seguidores de estas dos estrellas turcas, o simplemente aman estar a la vanguardia de todas las novedades del fascinante mundo del entretenimiento, les insto a que se preparen porque lo que viene a continuación les va a atrapar de principio a fin. Y antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de información, permítanme recordarles una vez más, si por alguna razón aún no han dado el paso, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y, lo que es igual de importante, activar esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas primicias y análisis en profundidad. Así que les invito a que se pongan cómodos, que se recuesten en sus asientos, porque la historia que tengo el placer de presentarles hoy está tejida con todos los ingredientes necesarios para convertirse en un auténtico culebrón, pero de la vida real, y con mayúsculas. Imaginen por un momento la escena: es el 4 de enero de 2026. El mundo apenas está comenzando a sacudirse el polvo de las celebraciones de fin de año, a reincorporarse a la rutina, y de repente, ¡zas! Una noticia que nadie, absolutamente nadie, se veía venir, y que ha dejado a miles, si no millones, de fans rascándose la cabeza y preguntándose con genuina perplejidad qué diablos está sucediendo realmente. Can Yaman, el indiscutible galán turco que ha logrado conquistar corazones en todos los rincones del planeta con su carisma arrollador y su físico escultural, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que, recordemos, brilló de manera espectacular a su lado en la aclamada serie Erkenci, se han convertido, de la noche a la mañana, en los protagonistas de un anuncio que ha resonado con una fuerza telúrica en la industria. Para poner las cosas en su justo contexto, estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes recordará vívidamente la química eléctrica y palpable que Can y Demet destilaban en cada escena que compartían en pantalla. Su conexión, esa chispa que encendieron en Erkenci, fue tan genuina, tan intensamente apasionada, que forzosamente impulsó a una legión de sus seguidores a soñar despiertos con la idea de que esa conexión trascendiera las froncones de la ficción. Y de hecho, durante un considerable lapso de tiempo, los rumores de un romance en la vida real entre ellos estuvieron a la orden del día, circulando con una persistencia casi inquebrantable. Hubo momentos e instantes fugaces pero significativos, en los que parecía que todo era real, que la línea entre la ficción y la vida real se había difuminado por completo. Se les avistaba juntos en diversas ocasiones, se comentaban mutuamente sus publicaciones en redes sociales con una complicidad que alimentaba las esperanzas, y la ilusión colectiva de los fans se multiplicaba exponencialmente día tras día. Pero, como suele ser la norma en este vertiginoso y mediático universo, las cosas a menudo son mucho más complejas de lo que aparentan, y las apariencias, como bien sabemos, pueden llegar a ser tremendamente engañosas. Al final, su relación, si es que en algún momento llegó a existir más allá de una profunda amistad o un coqueteo esporádico, pareció desvanecerse, diluirse irremediablemente en la vorágine imparable de sus carreras individuales, cada uno siguiendo su propio rumbo. Can Yaman, por su parte, ha continuado a paso de gigante, protagonizando una carrera verdaderamente meteórica. Su fama ha trascendido fronteras, expandiéndose de manera exponencial a nivel internacional gracias a sus proyectos en Italia y en otros países del continente europeo. Ha llegado incluso a participar en producciones que le han permitido explorar y exhibir facetas mucho más maduras y complejas de su talento actoral, demostrando una notable evolución. Demet Özdemir, por otro lado, ha seguido consolidando de manera firme y sólida su prolífica carrera dentro de Turquía, asumiendo roles protagónicos en series y películas que la han posicionado, sin lugar a dudas, como una de las actrices más solicitadas y aclamadas de su generación. Ambas trayectorias, desarrolladas de forma independiente, han sido, sin excepción, impresionantes, logrando mantener a sus respectivos públicos cautivos y expectantes. Es ante cada nuevo proyecto. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido exactamente este 4 de enero de 2026 para desatar semejante ola de conmoción y asombro? Pues bien,
la noticia que ha irrumpido con la fuerza de una explosión es un giro de 180 grados que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Se ha anunciado, y esto es crucial, de manera oficial y a través de fuentes sumamente cercanas a ambos artistas, que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos. Pero aquí es donde la noticia adquiere un matiz verdaderamente impactante y revolucionario. No se trata de una serie romántica, ni de una película de corte sentimental, sino de un proyecto que promete romper todos los esquemas preestablecidos y desafiar todas las expectativas. Nos referimos a una serie de acción y suspense, de un calibre decididamente internacional, que se jacta de contar con un presupuesto que, según los trascendidos, se sitúa entre los más elevados en la historia de la televisión turca. Y lo más sorprendente de todo, lo que realmente ha dejado a todos boquiabiertos, es que no solo compartirán pantalla, sino que, de acuerdo con los primeros detalles que han logrado filtrarse a la prensa, interpretarán a dos espías, dos archienemigos declarados que, por las exigencias del guión, se verán forzados a colaborar estrechamente para desmantelar una peligrosa red criminal de alcance global. Intenten visualizar la complejidad inherente a esta premisa. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir, quienes en el pasado representaron la pareja de ensueño para miles de espectadores, ahora enfrentados, obligados a depositar su confianza mutua a pesar de sus profundas diferencias y de un pasado que quizás aún resuena con ecos de lo que pudo ser. La audiencia se encuentra comprensiblemente dividida. Por un lado, tenemos a aquellos que rebosan de emoción ante la perspectiva de verlos juntos nuevamente en pantalla, sin importar la temática. Por otro lado, están aquellos que esperan con una ansiosa expectación la oportunidad de presenciar esta nueva y electrizante dinámica, esta palpable tensión que se vislumbra entre sus personajes. ¿Cómo reaccionará el fandom ante esta faceta radicalmente distinta de sus ídolos? ¿Serán capaces de despojarse de la imagen imborrable que tienen de ellos en Erkencikus, para sumergirse de lleno en este intrincado y peligroso mundo de intriga y acción? Los detalles que han ido emergiendo a cuentagotas son, francamente, fascinantes y cautivadores. Se habla de una producción ambiciosa que se rodará en una diversidad de locaciones alrededor del mundo, abarcando desde las vibrantes y bulliciosas calles de Estambul, hasta paisajes exóticos y ciudades europeas de renombre histórico y cultural. El guión, de acuerdo con los rumores más persistentes, ha sido concebido por un equipo de guionistas de talla internacional, reconocidos por sus trabajos previos en thrillers de alto impacto y narrativa envolvente. La dirección, por su parte, recaerá en un cineasta con una probada trayectoria y experiencia en la realización de películas de acción taquilleras, lo que augura una calidad visual y una ejecución impecable. Can Yaman, fiel a su estilo, ya ha compartido algunas imágenes de su entrenamiento físico, que, según se aprecia, se ha intensificado de manera notable, dejando claro que se está preparando rigurosamente para las escenas de acción más exigentes y arriesgadas. Demet Özdemir, aunque ha mantenido una postura más reservada, ha insinuado sutilmente que este papel la obligará a salir por completo de su zona de confort, prometiendo una actuación que, sin duda alguna, dejará a más de uno sin aliento y con la boca abierta. Esta colaboración, lejos de ser una simple estrategia para capitalizar la innegable popularidad que cosecharon en el pasado, se percibe más bien como una jugada audaz y visionaria destinada a reinventarlos por completo, a demostrar su asombrosa versatilidad como actores y a atraer a una audiencia global aún más amplia y diversa. La idea de reunir a dos figuras tan reconocidas y admiradas en un proyecto de esta magnitud y con una temática tan distintiva es, sin duda alguna, una apuesta muy fuerte y arriesgada. Sin embargo, si se ejecuta con maestría y visión, tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo y de catapultar la televisión turca a un lugar aún más privilegiado y destacado en el competitivo panorama internacional. Además de los protagonistas, se rumorea con insistencia que el elenco secundario estará compuesto por talentos de primer nivel, con actores de diversas nacionalidades que aportarán un valioso toque de autenticidad, riqueza y diversidad al conjunto de la serie. Este aspecto, sin lugar a dudas, refuerza la ambición declarada de hacer de este proyecto un producto verdaderamente global y de alcance universal. Inevitablemente surgirán las comparaciones con series de espionaje y acción de gran éxito internacional, y las expectativas del público ya se encuentran por las nubes, en órbitas estratosféricas. ¿Podría esta ser la próxima gran serie que domine las conversaciones en las redes sociales y se convierta en un fenómeno en las plataformas de streaming? El potencial para ello es innegable y palpable. Por supuesto, no faltan aquellos que plantean interrogantes acerca de la química en pantalla, pero esta vez en un contexto radicalmente distinto, marcado por la tensión,
la desconfianza y la rivalidad. ¿Cómo será verlos a ellos, quienes una vez personificaron el ideal del amor romántico, ahora enzarzados en un complejo juego de poder, de estrategias y de engaños? Se mantendrá esa chispa electrizante, pero transformada en algo más peligroso, más seductor y, quizás, mucho más intrigante. La promesa de presenciar una dinámica completamente diferente a la que conocimos y amamos en Erkencicus es, sin lugar a dudas, uno de los mayores y más poderosos atractivos de este anuncio. En resumen, la noticia que ha trascendido el 4 de enero de 2026, involucrando a Can Yaman y Demet Özdemir, ha sido un verdadero terremoto que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. La confirmación de su regreso a la pantalla juntos, pero esta vez como protagonistas de un proyecto de acción y espionaje de escala internacional, ha desatado una auténtica ola de expectación, un intenso debate en las redes y, sobre todo, una curiosidad insaciable en el público. Hemos pasado de la dulce ilusión de un posible romance a la electrizante emoción de ver a dos grandes talentos turcos enfrentándose en un mundo de intriga, peligro y alta tensión. El escenario está perfectamente preparado para un evento televisivo sin precedentes y todos, absolutamente todos, estamos ansiosos por ver cómo se desenvuelve esta fascinante y prometedora historia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por quedarse hasta el final de este análisis tan detallado. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta noticia tan impactante y reveladora con todos ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría escuchar sus valiosas opiniones. ¿Están tan sorprendidos como yo ante este giro inesperado? ¿Qué expectativas tienen para este nuevo y audaz proyecto que promete redefinir el panorama televisivo? Les invito encarecidamente a que dejen sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada a ello. Leo absolutamente todos y cada uno de sus comentarios, y me fascina interactuar con ustedes, sus aportes son invaluables. Y si este vídeo les ha parecido interesante y desean seguir recibiendo noticias exclusivas y análisis profundos del siempre fascinante mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis. Hasta muy pronto.